Familia, buenos días. Continuamos con las catequesis sobre la Eucaristía. Sentidos de las palabras de Jesús. Primero, sentido sacrificial. Las palabras de Jesús presentan un claro sentido sacrificial de esa ofrenda relacionada con su propia muerte, tal como aparece en ofrecido por nosotros, así como en otras expresiones como el pan que os daré es mi carne para la vida del mundo. Juan 6:51. Constituye por tanto un sacrificio vivificador que nos proporciona la vida eterna. De igual manera la expresión derramado por muchos en Mateo 26:28, Marcos 14:24, es un hebraísmo que significa la totalidad de la humanidad. Expresa un valor salvífico universal, aunque haya que contar con la recepción subjetiva de la redención. En efecto, la Eucaristía es para los muchos que han de llevar la salvación de Cristo a todos. También, sangre de la alianza, es terminología sacrificial del Antiguo Testamento y que figura con un sentido propiciatorio en todos los textos eucarísticos del Antiguo Testamento. La duda, sin embargo, vendría a ser: ¿es terminología antropológica, carne y sangre, o sacrificial, cuerpo y sangre de la ofrenda sacrificada? A favor de esta segunda tesis estaría Hebreos 9, 11, 14 y 1 Corintios 10, 14, 21. Por tanto, nos encontramos pues ante un sacrificio nuevo y singular, inscrito en la tradición de Israel. Es el sacrificio de la nueva alianza, la nueva Pascua. Segundo, sentido real y memorial. El sentido real aparece en las palabras del mandato del Señor: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que debe entenderse como este trozo de pan es mi cuerpo. En efecto, aunque en hebreo no haya verbos copulativos, sí expresa una identidad con sentido real y no simbólico, como en Juan 15:1, yo soy la vid. La expresión haced esto en memoria mía de Lucas 22:19, de 1 Corintios 11, 24, 25, ha sido puesta en duda, pues Juan, Marcos y Mateo no la mencionan, y por eso ha sido vista como una posible interpolación. Pero también se puede pensar que los primeros cristianos celebraban la Eucaristía para cumplir el mandato del Señor. ¿Cuál es el sentido entregado o que será entregado? Es decir, pasado o futuro. En cualquier caso, son sentidos complementarios. Cristo entrega su cuerpo y su sangre de una vez por todas, mientras la Iglesia conmemora y actualiza este único sacrificio hasta el final de los tiempos. El sentido es, en cualquier caso, netamente sacrificial en las palabras entregado en sacrificio. En estos textos resulta, en cualquier caso, combinada la doble dimensión de hacer, consagrar, comer, beber, y conmemorar en memoria mía. No supone sólo una memoria subjetiva, sino una actualización de un hecho único e irrepetible. El Éxodo, el cenáculo, el Gólgota y el sepulcro vacío son distintos episodios de la misma historia de la salvación. Y finalmente el sentido convivial y escatológico. En el comer y en el beber propio del banquete encontramos el término cuerpo en sentido de carne, que procede del binomio hebreo carne-sangre, pero en griego carne-sars tenía un sentido negativo opuesto a espíritu, tal como aparece en San Pablo. Por eso el texto sagrado acude a cuerpo, que además ofrece sus ventajas en el campo de la Iglesia con la doctrina del cuerpo místico de Cristo. También vemos un sentido escatológico en las palabras: cada vez que coman este pan y beban esta sangre, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga,
1 Corintios 11:26. Así, se trataría del anuncio de un sacrificio que está por venir, un signo profético a la vez que un signo sacramental. En conclusión, entonces, en cuanto a la Génesis, vemos que Mateo depende de Marcos y Lucas de Pablo. A pesar de existir distintas tradiciones, la antioquena y la palestinense, existe una coincidencia fundamental entre ambas: el uso de pan y vino, el contexto pascual, la institución de la nueva alianza con sentido expiatorio y el carácter de memorial expresado en el haced esto en conmemoración mía. También aparecen claros el carácter sacrificial de la nueva víctima pascual, considerado a su vez como signo profético al anticipar el sacrificio de la cruz. No existe pues oposición entre banquete y sacrificio. La cena pascual aparece al menos considerada desde el punto de vista teológico, aunque tal vez también desde el punto de vista ritual y cronológico. Como consecuencia y tal como veíamos, la celebración eucarística constituye el memorial de la Pascua de Cristo, instituido al menos en un contexto pascual, para perpetuarla y actualizarla a través de los siglos. La Iglesia será la comunidad que nace de la Pascua del Señor. Como veremos con más detenimiento en cuanto a la presencia real en el cuerpo y la sangre de Cristo, figura claramente en las palabras esto es, en las que son unidos dos elementos concretos: pan, vino, cuerpo, sangre. Por tanto, no presenta un carácter meramente simbólico. Cuando Jesús dice esto es mi cuerpo, está diciendo esto es mi carne, he aquí mi carne. En fin, en lo que se refiere al sentido escatológico, podemos verlo en las palabras el reino de Dios, de mi Padre, hasta que venga. Amén.